Les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales a la tercera y última sesión de Identidad de Género con el pastor Eduardo Belmont May. Em, Realmente hemos tenido dos clases maravillosas y vamos a cerrar con un poco más enfocados en todo lo que es el cambio y cómo alcanzar a esta generación, qué papel tenemos nosotros como iglesia, como padres, como familia. Es un tema muy complicado y es muy trágico lo que estamos viviendo hoy en día y necesitamos ser conscientes de lo que está pasando y qué hacer, cómo responder, cómo educar, cómo enseñar. Entonces, justamente esa es la razón, el pastor Eduardo, él tiene experiencia enseñando a jóvenes, es parte de lo que él ha hecho durante su tiempo, él ha investigado, ha estudiado y por eso también lo hemos invitado. Entonces, vamos a orar y le damos lugar al pastor Eduardo. Señor amado, gracias te damos por este tiempo, te damos gracias por esta clase, por el pastor Eduardo, Señor, por su vida, por su familia, por su ministerio. Señor, yo te pido que bendigas esta clase y que abras nuestros corazones, abras nuestros oídos para ser entendidos de los tiempos en los que vivimos y ser respuesta en esta generación, Señor, que cada uno de nosotros seamos respuesta a las situaciones que están pasando. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Pastor Eduardo, bienvenido. A ver, muchas gracias una vez más. Y pues la verdad que qué bendición haber estado aquí y dar esta última clase. Y sí, hoy vamos a hablar sobre cómo entonces rescatamos esta generación. Ya las dos clases que estuvimos anteriormente, estuvimos mirando mucho sobre lo que es la identidad de género. Pero en esta última clase quiero compartir algunas ideas, algunas recomendaciones, algunos desafíos para ustedes como padre y también como iglesia, pastores, líderes de jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cómo es que rescatamos entonces a esta generación de este monstruo eh, eh, satánico que es la identidad de género? Pues quiero empezar para terminar. Deuteronomio 6, del 4 al 8, dice la palabra del Señor: Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora aquí viene el punto importante. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselo a tus hijos una y otra vez. ¿Cuánto? Una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Esto es lo que la palabra del Señor nos dice y tiene que ser como una clave para nosotros y entender. Nosotros somos los que tenemos que estarle repitiendo una y otra vez a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, la cuestión bíblica y los valores bíblicos y familiares, ¿no? Con respecto a nuestra fe. Y dice que tenemos que tener conversaciones cuando estemos en casa, cuando vayas por el camino, en este caso, pues si lo ponemos contextual, cuando vaya a dejarlos a la escuela, cuando los recoja, cuando vayan a algún lugar juntos, antes de acostarse, cuando se levanten. Es súper importante que entendamos que nosotros somos los que tenemos que estar más en la mente de nuestros hijos y nuestros jóvenes que la ideología de género, ¿no? Porque la ideología de género, mis hermanos, mis amigos, está constantemente atacando su mente y su corazón. Y si nosotros no estamos, como dice Deuteronomio, constantemente también hablándoles sobre las cosas del Señor, los principios bíblicos, estamos perdiendo batallas. Así que un punto importante que le quiero recordar a pastores, a líderes y a padres: no transfieres lo que dices. A veces somos solamente de decir,
sino que transferimos lo que somos, lo que eres, ¿no? Y algo muy importante para entender a esta generación, ellos nos están viendo, pastores, líderes, ellos nos están viendo. Pareciera que no, pero ellos están, dirían en México, donde yo soy del norte, un ojo al gato y otro al garabato. Dicen, ellos pareciera que no están poniendo atención, pareciera que no les importa el entorno donde están a veces, pero ellos nos están viendo. Ellos saben cuando solo los usamos y hay que tener cuidado. Ellos, los jóvenes, en la actualidad, ellos saben cuando solo los usamos. Ellos saben cuando no son prioridad. De nada sirve. Yo he escuchado un montón de pastores que dicen, sí, nuestros jóvenes, sí, pero no hacen nada. No, o sea, no hacen nada. Y los jóvenes lo saben que no son prioridad. Ellos saben cuando nosotros no nos preparamos. Ellos lo saben también. Ellos saben cuando nosotros nos subimos al altar a predicarles o enseñarles y no nos preparamos. Ellos lo saben. Ellos saben cuando solo son números en su iglesia o en su grupo de jóvenes. Ellos saben cuando solamente son un número para ti. Ellos saben también si somos confiables. Y eso es algo que es importantísimo para poder verdaderamente rescatar a esta generación. Tienes que ser confiable. Y ellos lo saben si lo eres o no lo eres. Ellos saben, ellos saben, ellos saben. Así que tenemos que invertir más en relaciones que en reuniones. Esto es súper importante, pastores, líderes de iglesias. Tenemos que invertir más en relaciones que en reuniones. Tu iglesia, tu grupo de jóvenes no necesita una reunión más. Necesita tener relaciones más fuertes contigo como pastor, contigo como líder. Así que voy a dar 3 pasos prácticos para alcanzar a estas generaciones. Así que apunten y fuego. Primero, pues son 3, es ser familiar, tomar la iniciativa y construir resiliencia. Una vez más, ser familiar, tomar la iniciativa y construir resiliencia. Ahora, ¿qué es ser familiar? No estoy hablando de solamente que se sientan como familia. Es que estamos entre generaciones más informadas y más desinformadas. ¿Cómo es esto? Sí, ellos en el momento tienen toda la información en su teléfono, en su computadora, pero al mismo tiempo les llega demasiada desinformación que para ellos es información. Incluso para muchos de los que ya somos viejos o veteranos, a veces yo he escuchado hermanos que dicen, pastor, ya sabía que esto, ¿dónde lo vistes? ¿Dónde lo escuchaste? No, pues en Facebook, en TikTok. Y yo le digo, eso es mentira, o sea, eso es una desinformación, o sea, no todo lo que nos llega a nuestro teléfono en redes sociales es información verídica. Entonces, nuestra generación, por supuesto, si nosotros, que tal vez no estamos tanto en redes sociales, nos llega tanta desinformación, imagínense nuestros jóvenes. No podemos cerrar los ojos ante lo que ellos están viendo. Eso es importantísimo. Si nosotros de repente hacemos como el avestruz y queremos clavar nuestra cabeza en la tierra y decir, no pasa nada, no están mirando nada a mis hijos, ellos son buenos y sí creo que nuestros hijos son buenos, ellos son santos, sí creo que son santos, pero ellos están mirando muchas cosas que usted y yo no nos estamos atreviendo a mirar, ni siquiera a indagar. Entonces, no podemos cerrar nuestros ojos a lo que ellos están viendo, a lo que están siguiendo, a quienes siguen en sus redes sociales, es importantísimo. Pastor, papá, es importantísimo que tú sepas a quién siguen en redes sociales, de dónde sacan la información y quién permiten que sean influencias en sus vidas. Otro punto importante de ser familiar es que es una generación con falta de proyectos de vida. Esta generación es una generación de falta de proyectos de vida. Así que tú tienes la oportunidad, pastor, líder, papá,
de darle el proyecto de vida más hermoso que es servir al Señor. Y no solamente va a ser de que siga al Señor, no, sino, como decía al principio, de hacer relaciones fuertes con ellos, que miren que tu vida, que tienes, no sé cuántos años tengas sirviendo al Señor. Yo en mi caso tengo 32 años, 33 años sirviéndole al Señor. Imagínense que los jóvenes yo les diga, sirva al Señor, y luego me esté quejando de la iglesia, me esté quejando de esto y que estoy cansado y que ingratos todo, y predicando solamente ahí, no, hermanos. O sea, para mí la mejor proyecto de vida es cuando el Señor me encontró y me dijo, sígueme. Ha sido la mejor aventura de mi vida. Y eso tenemos que proyectarlo a nuestros jóvenes, darles este proyecto de vida, hermanos, pero con nuestra propia vida, con nuestro propio ejemplo. Y es una generación que está buscando un proyecto de vida. Esta generación es una generación de soledad. Nuestros jóvenes, nuestros niños están solos. Y usted sabe muy bien que no solamente estoy hablando de la soledad física, sino de la soledad emocional y espiritual. Es una generación de ansiedad. Esta generación tiene mucha ansiedad. Es una generación con grandes problemas de salud mental. Mire, pastor, padre, líder, si tú no sabes de salud mental, no satanices lo que es la salud mental. No solamente a todo digas que es el diablo, que para mí muchas de las cosas, por supuesto, es espiritual, pero la realidad de que hay un problema de salud mental, hay un problema grave de salud mental. Y si tú, pastor, no entiendes este punto, si tú, líder, simplemente también quieres cerrar los ojos y decir, no, hombre, eso no es de Dios, tú estás cometiendo un grave error. Tienes que informarte, tienes que entender, tienes que aprender, tienes que indagar que esta cuestión de la salud mental es la verdadera pandemia que están viviendo nuestros jóvenes. Y si nosotros como líderes, como padres, no entendemos esto, no proveemos, no nos abocamos a esa cuestión también de la salud mental, vamos a perder a esta generación. Tú tienes la influencia, tú tienes la autoridad, tú tienes el poder que Cristo te ha dado para también ayudarlos a salir de sus problemas de salud mental. Esta es una generación con grandes índices de anomía, que quiere decir falta de ley. O sea, ustedes saben muy bien que nosotros, o más bien, la escritura nos enseña sobre las leyes del Señor, y incluso Estados Unidos, como algunos países en Latinoamérica, han sido establecidos por las leyes del Señor, ¿no? Pero esta generación es una generación con grandes índices de anomía, o sea, falta de ley. Enséñele la ley del Señor, enséñele en su casa cuestiones, hay cuestiones tan básicas que se han perdido en nuestras casas de no enseñar ley. ¿Quién es la ley de la casa? ¿Cuáles son las leyes de la casa? Y aprender que si usted rompe la ley, va a tener consecuencias. Yo siempre le digo a mis jóvenes, puedes tú no creer en las leyes de Dios, puedes tú no creer en Dios. Y tú decir, yo no creo en las leyes de Dios. Pero si te avientas del segundo piso, vas a estar bajo la ley creada por Dios en la creación, que es la ley de la gravedad. Aunque digas, yo no creo en Dios, y te avientas, vas a azotar, porque estás bajo la ley de Dios. Hay consecuencias. Y es importante que nuestros jóvenes entiendan esto. O sea, hay una generación también, esta generación es amoral. ¿Qué quiere decir? No tiene moral. La moral que se habla en estos tiempos y estos movimientos es subjetiva. O sea, si te sientes bien, hazlo; si no, no, como te sientas. Y hay que enseñarle también las cuestiones de moral. Y también, por supuesto, hay una generación llamada nativos digitales, que son los más pequeñitos. Así que ser familiar es de que se tiene que ser familiar en todos estos temas y más. Por favor, papá, pastores, líderes, agarra esta lista, y tú tienes para enseñarle a tus generaciones, a tus hijos, por muchos años con respecto a esto, pero tienes que ser familiar en todos estos temas y más.
Eh, Segundo punto, tomar iniciativas. Es muy importante tomar iniciativas. ¿Y cuáles son esos? Los pasos de acción. Entonces, algo que yo siempre recomiendo es haga el primer movimiento usted. O sea, su adolescente, su preadolescente, necesita que usted dé el primer paso. Aunque es probable que los adolescentes vayan con la familia sobre preguntas importantes sobre el significado de la vida, hay una encuesta que dice que solamente el uno de cuatro adolescentes, a menudo habla con los padres sobre cosas importantes para ellos. Uno de cada cuatro. Cuando los adolescentes están deprimidos o ansiosos, a menudo tienen dificultades para pedir ayuda. Eso significa que debe iniciar la conversación usted. Y yo sé que lo primero que van a decir, pero no quieren hablar. Bueno, vamos entonces con este punto. Haga buenas preguntas basadas en observación. La gente tiende a ponerse a la defensiva cuando se sienten vulnerables y los adolescentes no son diferentes. Debemos hacer preguntas por compasión, no como que si fuéramos a interrogarlos. A veces los pastores, los líderes, los padres parecemos agentes del FBI. No, estamos interrogando, ¿no? Casi, casi los vamos a torturar y así es como se sienten ellos. Pero las preguntas tienen que ser por compasión. Una forma de hacer esto es hacer preguntas que surjan de sus observaciones, o sea, lo que usted está observando, ¿no? Algo importante es, he notado que has estado durmiendo mucho últimamente. ¿Te has sentido bien? ¿No? Yo cuando llegan muchachos a la iglesia, ayer tuvimos servicio, tenemos nuestros servicios de jóvenes, jóvenes adultos, preadolescentes, niños, y cuando viene un muchacho, pasan por aquí por mi oficina, los miro y normalmente trato como de que el Señor también me vaya guiando en las observaciones y a veces les mira la carita triste a alguno de ellos. Y es cuando entonces tienes que hacer una pregunta basada en la observación. Hey, mijo, ¿cómo estás? Normalmente me dicen, bien, pastor, todo bien, seguro, mijo. Sí, te miro decimos nosotros los mexicanos, te miro medio agüitadón, medio, ay, pastor, bueno, ahí después platicamos. O ahí mismo abren, no, pues pasó esto, esto, esto. Entonces, tenemos que ayudar a nuestro adolescente a identificar y etiquetar sus propios síntomas de depresión y ansiedad al notarlos nosotros y poderlos comentar. Así que utilice preguntas abiertas en lugar de preguntar de sí o no, que le permitan al adolescente expandirse en sus experiencias también, sean mejores para comprender por lo que está pasando su adolescente. ¿Se acuerda que en las otras clases le he dicho que yo no me he querido olvidar de cómo me sentía cuando era un adolescente, un preadolescente, un joven? Porque eso me ayuda a mí a poder comprender lo que están pasando. Ay, por supuesto, ya que estamos grandes, que estamos ya bien procesados por el Señor y por la vida, a veces es muy fácil decir, es cosa de chamacos, hombre, eso no es importante. Pues para nosotros ya, tal vez ya no, pero para ellos es la vida, ¿no? Se está cayendo su mundo. Entonces tenemos que comprender eso. Tenemos que ofrecer empatía generosa también. Es súper importante algo, si usted quiere rescatar esta generación, tiene que ser empático. Así que inicie la conversación asumiendo que las preocupaciones de sus adolescentes son reales. La forma más rápida de cerrar a alguien es pedirle que comparta de forma vulnerable y luego minimizar sus preocupaciones. O sea, háblame, mijo, ¿qué es lo que tienes? No, pues mire, pastor, pues en mi casa mi mamá no me dijo, ay, hombre, eso no es nada. Entonces ya no está siendo empático, ¿no? Eh, Incluso si nuestra intención es ayudar a la persona a sentirse mejor, saltar rápidamente a no es tan malo o mira los aspectos positivos, a menudo hará que la persona que lucha se sienta minimizada o avergonzada. A veces en lugar de ayudar, estamos avergonzándolos. En cambio, comience la conversación asumiendo que su adolescente tiene sentido.
haga todo lo posible por adentrarse en su mundo y comprender por qué ciertas cosas son importantes para su experiencia, principalmente nosotros que los humanos lidiamos con humanos, con la gente. Recuerde que es importante conectarlos emocionalmente con otras personas y, por supuesto, ofrecer la ayuda a los muchachos. El otro punto es ayúdelos a comprenderse a sí mismo. Ayúdeles a comprenderse a sí mismo. Edúquese para educar a su hijo adolescente. Una vez más se lo voy a decir, pastor también. Edúquese para poder enseñar a los adolescentes. Ayude a ese adolescente a comprender cómo son la ansiedad y la depresión. Vuelvo a repetir, no minimice. O sea, no digan, no, hombre, tú lo que tienes es... Yo he escuchado pastores que han venido jóvenes con ansiedad o con depresión y que lo primero que dice el pastor dice, lo que pasa es que tú eres un malcriado, ¿no? Entonces ya lo estamos, no hay ayuda, o sea, no hay ninguna ayuda y lo estamos avergonzando. La verdad, la realidad es que sí, nuestros jóvenes están pasando por mucha ansiedad y depresión. Así que nosotros tenemos que ofrecerle esta información de comprender qué es estas cosas, cómo ayudarlos a salir de estas cosas, ¿no? Tenemos que ayudarlos a evaluar su propia experiencia en lugar de decirle lo que está experimentando. Ayudémosle a evaluar dónde, por qué, qué pasó. Vamos, ayudemos, oremos, leamos, pero también miremos con profundidad qué es lo que dispara la ansiedad, qué es lo que dispara la depresión. Si de repente ya es algo muy crónico o algo así, pues entonces sugiera a la familia que vayan con un experto, a lo mejor es algo químico también. Son muchas cosas, pero por favor, ayúdeles a comprenderse a sí mismo. Y este punto es súper importante, ¿no? Sea un termostato, no un termómetro. Los padres y líderes tienen que ser observadores y a menudo tienen una buena visión de los adolescentes, pero la comunicación afectiva se interrumpe cuando reaccionamos a nuestros adolescentes por nuestros propios miedos en lugar de responder con compasión. El objetivo de comunicación con su hijo adolescente es ser un termostato, no un termómetro. Los termómetros simplemente responden a la temperatura de la habitación, mientras que un termostato, ¿qué es lo que hace? La controla. Una de las mejores cosas que puede hacer es reconocer y examinar sus propios miedos sobre la salud mental. Vuelvo a repetir, si no entiende esta cuestión de la salud mental, busque ayuda y por favor pueda ayudar a su hijo o a su joven. A medida que asuma la responsabilidad de controlar sus propios miedos, usted podrá responder con más compasión a su adolescente, a su preadolescente. Y si no tiene idea de cómo hacerlo, un buen consejero podría ayudar a comenzar con esto. Y resiliencia es la capacidad de recuperarse de la adversidad. Podemos ayudar a reducir los riesgos de enfermedades mentales de nuestros adolescentes y preadolescentes y ayudarlos a afrontarla fomentando prácticas saludables. Enfocarse en llenar. Ayude a su hijo adolescente, ayude a su joven adolescente, preadolescente a descubrir lo que necesita para mantenerse lleno física, relacional y espiritualmente. Usted, pastor, padre, tiene que entender y descubrir que los muchachos tienen que estar llenos física, relacional y espiritualmente. Hay muchas ideas, o sea, ahorita no es una clase para ideas sobre jóvenes, pero busca, hay muchas cuestiones que pueden ser físicas. Yo con el grupo de jóvenes, normalmente a veces siempre empiezan con juegos y que tienen que ver con cuestiones físicas, que corren para allá, que vienen para acá, y es basado a lo que se va a enseñar, ¿no? O sea,
un juego de apertura basado en lo que se va a enseñar. Por supuesto, las relaciones, importantísimo. Ayer el grupo de jóvenes adultos estuvimos en la iglesia aquí, hicimos la alabanza y después el grupo de jóvenes adultos se fue a jugar boliche. Va a decir, "Ih, eso no es espiritual, hermano. ¿Quiere que lea una cosa? Es más espiritual de lo que usted piensa, porque es cuando se hacen las relaciones fuertes entre ellos. Y espiritualmente, por supuesto, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, ahora le voy a hablar directamente a líderes de iglesia, pastores. Y como iglesia, ¿qué podemos hacer? Bueno, aprender cosas nuevas, desaprender y reaprender. Una vez más, aprender cosas nuevas, desaprender y reaprender. No puedes seguir con las mismas cosas de hace 5 años, hermano, o de 10 o de 20. Yo sé que eso es duro para muchos pastores y líderes en iglesias que tienen muchos años y más en Latinoamérica. Aquí también en Estados Unidos, donde hacen lo mismo que hace 40, 60 años de cuando la iglesia fue fundada. Y no quieren ni siquiera mover un vaso que dejó el misionero que vino, no lo quieren mover porque ya hasta lo han hecho santo, ¿no? Tenemos que aprender cosas nuevas, desaprender y reaprender. Como iglesia, tenemos que discipular a los padres. Ay, no estamos hablando de los jóvenes, sí, pero nosotros como iglesia tenemos que discipular a los padres y facilitarles herramientas para ello, para que entonces ellos sean más efectivos en discipular a sus hijos en coordinación y alianza con la iglesia. Entonces, hay que hacer un trabajo de discipulado con los padres, darles herramientas, que los padres también discipulen a sus hijos y en coordinación y alianza con la iglesia vamos a poder rescatar a esta generación. Desarrollar y formar mentores es importantísimo. Tenemos que desarrollar y formar mentores en la iglesia, ser mentores de vida, no solamente de posición, tomar responsabilidades de figuras paternas y maternas. En la iglesia, hermano, nuestros jóvenes tienen que encontrar figuras paternas, porque muchos de nuestros jóvenes no han tenido esa figura, incluso maternas, porque muchos de nuestros jóvenes y jovencitas no han tenido esa figura. Involucrarnos más en eventos, darles asignaciones en el ministerio. A los jóvenes, sí, a los jóvenes. Mire, por eso les dije algo, ellos saben cuando los usamos. En la pandemia, yo siempre lo dije, antes de la pandemia, nosotros, no nosotros, yo no lo hacía, pero muchos pastores aquí en Los Ángeles criticaban el Facebook del diablo, hermano, y eso, no sé qué tantas cosas hablaban. Cuando vino la pandemia, pues guess what? Que todos los pastores que criticaban el Facebook decían, bendito Facebook, que ahora podemos hacer nuestros servicios por Facebook. Y a que no sabe quién utilizaron. Sí, a los jóvenes, exactamente. Pero ya cuando se acabó toda esa cuestión, entonces lo hacemos a un lado. No, hermano. Asígnele a los jóvenes de las asignaciones en el ministerio. Crea en ellos, fórmelos, capacítelos, camine con ellos. Se van a equivocar, está bien, no se preocupe. Usted va a estar ahí para levantarlos y enseñarlos. Ayúdeles a desarrollar amistades significativas dentro de la iglesia, hacer espacios de diálogos genuinos. Es importante. Yo a veces cuando me junto con los jóvenes le digo, miren hijos, yo no quiero que me respondan cristianamente. O sea, no, no, pastor, gloria a Dios, aleluya. No, no, todo está bien. Yo no quiero que me respondan ahí. Hablemos de hombre a hombre. Cuando me junto con los varoncitos, digo, hablemos de hombre a hombre, hijos. Y a ver, Abraham. Y algo muy importante también, yo también soy muy abierto en ellos, en si tengo luchas o si tuve luchas, pruebas, cuestiones, y ellos entonces se hacen muy relativos también a nosotros. Entonces, esta cuestión es muy tremendo, a veces es muy difícil. Muchos pastores fueron enseñados a que usted no puede mostrar ninguna debilidad, ¿no? Porque entonces pierde autoridad. Quiere que le diga una cosa, es al revés, y más en estos tiempos. Si usted tiene o pasó alguna prueba o alguna situación, hermano, cuando usted lo habla con los jóvenes y abre su corazón,
gana entonces más autoridad con ellos y gana esa cuestión de la relación de decir, wow, el pastor es un siervo de Dios, pero también tiene pruebas, también tiene luchas. También hace cuando era joven hizo esto o también le pasó esto y usted puede guiarlos mucho mejor. Yo sé que es difícil para muchos pastores entender esto, pero que Dios le dé la sabiduría, hermano. Hacer clases inductivas. ¿Sabe lo que es inductivo? Si no, investíguelo. Entre a la maestría o entre aquí a estudiar también en esta plataforma. Creativas, emocionantes y dinámicas. Haga clases inductivas, creativas, emocionantes y dinámicas. Y algo muy importante, hermano, usted tiene que ser una opción para ellos. Una vez más se lo voy a decir. Usted tiene que ser una opción para ellos. Desarrolle confianza y autoridad. Sabe que muchos de mis jóvenes, cuando están en el momento que han caído, por un decir, por mirar pornografía, y he hablado con ellos de pornografía, uy, hermano, hasta en iglesia yo di una predica en iglesia que abrió un espacio de diálogo en toda la iglesia que le llamé Lo que tú no matas te va a matar, ¿no? Basado en Saúl, ¿no? ¿Se acuerda Saúl cuando el Señor le dijo que matara a todos? No recuerdo la tribu esta que iba a matar. Bueno, que los matara a todos. Y no los mata y trae al rey y toda la cuestión. Y lo tremendo es de que al final de la historia de Saúl, uno de esa tribu es el que le clava la lanza o le termina de clavar la lanza. ¿Y sabe qué, hermanos? Yo en la iglesia yo compartía eso porque Dios trató conmigo hace muchos años, siendo cristiano, donde yo tuve una cuestión de atadura de pornografía, ¿no? Y yo fui vulnerable a decir, yo tuve este problema y cómo el Señor me ayudó. Y abrimos entonces un espacio para hablar y dialogar con respecto a esto y poder entonces todos ir a esa cuestión de hablarlo y sanar, ¿no? Ahora, clases que yo he dado o algunas clases que sugiero que usted dé, como lo que hemos dicho, Love is Love. Usted lo ha escuchado mucho, lo hablábamos creo en la primer clase, ¿no? Que todo lo que es love is love lo llevan al amor eros. Y ahí es donde uno tiene que enseñar a los jóvenes que no todo es lo que siente uno de amor, no todo lo que siente uno de atracción, no todo lo que uno siente bonito en tu corazón, no todo es ese amor eros. Eh, Está el amor estorge, que es el amor familiar, ¿no? El filia, que es el amor de amistad. Por supuesto, el ágape, que es el amor que el Señor nos ordena o nos manda también amar. Pero es bien importante, mire, si usted desarrolla toda una serie, incluso para la iglesia, pero para los jóvenes, y lo hablan, lo dialogan, y usted hace el énfasis de que no todo es eros, no todo es sexual, no todo tiene que ver con una atracción sexual y tiene que terminar con una relación sexual homosexual o con animales o con toda esta cuestión, por supuesto que sus jóvenes van a entender y van a poderlo dialogar. Hable sobre este tema del amor y dígales, no, el amor, love is not, is love, no es cierto. Hay muchas cuestiones. Otra clase que yo también he dado siempre para jóvenes es sobre el Génesis, sobre la creación, ¿no? Y por supuesto que muchos de los jóvenes, cuando uno le habla sobre el Génesis y habla de que Dios hizo al hombre del barro, o sea, muchos se ríen. O sea, y muchos dicen, come on, pastor, o sea, ¿de veras? O sea, ¿usted cree eso? Y incluso dialogamos y debatimos sobre la evolución, ¿no? Iba a poner otras gráficas cuando yo hablaba de la evolución, como la evolución, eh, verdaderamente la evolución, pues sabemos que no es así. Pero cuando hablamos del génesis de la creación, todo es algo que sí les interesa, pero que no lo pueden creer. Pero ¿sabe qué es lo importante cuando lo combinamos, como les digo? Con la ciencia, con la biología, con la química, con todas estas cuestiones que los jóvenes también entienden
porque lo están estudiando. Entonces yo cuando hablo del génesis de la creación de Dios, la creación del hombre por Dios y que fue del barro, siempre le hablo la cuestión de de qué estamos hechos, ¿no? O sea, el ser humano de qué está compuesto. Y es tremendo porque ellos se asombran, ¿no? Que la química que tenemos nosotros como seres humanos es la química que hay en la Tierra. Entonces yo les digo, ok, si no crees lo que dice Génesis, estudiemos entonces la química, estudiemos esta cuestión y miremos entonces qué raro, ¿no? Que la Biblia dice que nosotros, el Señor nos creó de la tierra, nos formó de la tierra y qué raro que nosotros tenemos tantos elementos químicos de la tierra. Y luego les enseño también los elementos químicos que tenemos, ¿no? El carbono, nosotros tenemos 18.5% de carbono, el ser humano. Hidrógeno 9.5, oxígeno 65, nitrógeno 3.3, fósforo 1%, azufre 0.3, calcio 1.5, potasio 0.2, cloro 0.1, magnesio 4. O sea, cuando usted le habla estas cuestiones a los jóvenes, es cuando entonces nuestra fe empieza a caer con la razón, ¿no? Mira, hablar de la creación de Dios, del Big Bang y todas estas cuestiones, pero de hablarlo de una manera, eh, eh, lo que dice la Biblia y lo que habla también, o lo que han descubierto los científicos y todo, es espectacular. O sea, no tiene idea de cómo los jóvenes se asombran al ver estas verdades de la química, de la física, de la matemática. Oh, hermano, simplemente hablar de la creación con todas estas cuestiones, química, biología, matemáticas, toda esta cuestión, descubren los muchachos y dicen, wow, es más fácil creer en que el Señor nos creó de la tierra a creer de una evolución, ¿no? Es tremendo. Otra clase que yo siempre doy a los jóvenes, hermano, es ¿dónde perdí mi identidad? Es algo importante que yo comparto con ellos también. ¿Dónde perdí mi identidad? Y sabe a dónde los llevo a los muchachos a entender en qué parte de su vida traumática cambia uno de ser un niño o un joven feliz a un de repente ser un joven o una niña amargada, enojada y ya con unas cuestiones de incluso hasta de salud mental, ¿no? O de una opresión demoníaca también. Pero es importantísimo porque yo abro mi corazón con ellos y empiezo a hablar de mi juventud, de mi adolescencia. Y yo les digo, yo crecí, o sea, siempre les digo, yo crecí en una familia, papá, mamá, felices. Éramos pobres, no sabíamos que éramos pobres porque éramos tan felices. Papá y mamá estaban en casa, vivíamos en dos cuartitos pequeños, un barrio pobre de México, pero éramos muy felices y yo era un joven muy feliz, jugaba béisbol, me encantaba estar con mis amigos, toda esa cuestión. Pero yo digo, cuando hubo el divorcio de mis padres y que nos apartamos de la familia, le digo, ahí yo entiendo que ahí es donde yo empecé a perder mi identidad. ¿Por qué? Porque fue un momento traumático para mí y yo entonces empecé a ser más áspero, y fue cuando empecé a usar drogas y yo identifiqué dónde perdí esa identidad. Y sabe que es tremendo porque los jóvenes, usted lo lleva también a entender que hay en un momento de la vida traumática que pierde la identidad o la identidad se vuelve diferente a lo que somos y podemos entonces recuperar quiénes somos en Cristo. Podemos también traer sanidad en el corazón, podemos traer restauración al corazón de los jóvenes. Y sabe algo que le voy a decir, papá, líder, pastor, si nosotros podemos hacer que los jóvenes que han pasado momentos traumáticos en su vida entren en procesos de sanidad en su corazón y restauración a la edad joven, vamos a tener adultos en nuestra iglesia sanos y va a ser mucho más fácil disipularlos hacia adelante y que no
cometan los mismos errores con sus propios hijos. Algo también importante también es de ponerles a los jóvenes testimonios de personas que han aceptado al Señor Jesucristo y que han tenido los cambios que solamente hace el Señor, ¿no? Hay un colombiano muy famoso que se llama Nerú Martínez. Él era un bailarín, coreógrafo. Ahí está la foto donde se vestía de mujer, transvesti, homosexual, un coreógrafo hasta de Shakira, pero lle- llegó Jesucristo a su vida, hermano, y este hombre dio un vuelto tanto así que en Colombia, en esos tiempos cuando él se convirtió, casi hasta lo querían matar, el lobby gay. Y hasta la fecha, este hombre predica, este hombre anda predicando y compartiendo. Entonces, es muy impactante cuando tú a tus jóvenes les pones testimonios de hombres que se sentían mujer y que viene Cristo y cambia sus vidas. Eso es súper, súper impactante para los jóvenes. También importante la cuestión de las historias que hay ya, muchas historias de trans arrepentidos. Hay muchas historias de trans arrepentidos. Esta foto es de una muchacha, la foto de medios cuando ella era una muchacha y cayó en esa mentira, ¿no? De la cuestión de identidad de género y toda esta cuestión. En la otra foto, pelo corto, él cuando se hizo hombre y duró muy poco tiempo y se arrepintió después. Y en la otra foto de la izquierda o la derecha para usted, es cuando volvió a ser mujer, pero ya se había cortado sus senos y muchas cuestiones que le costó o le ha costado, ¿no? Hay otra historia también que es muy buena que ustedes puedan venir. Esta historia, hablaba con Marinés, esta historia sobre el padre del movimiento trans. Y dice esa historia, su retorcido experimento en los años 70 y la trágica muerte de los gemelos cuya vida arruinó. John Money es un académico considerado el padre espiritual del actual movimiento trans. Miren, cuando yo miré este documental, la verdad que me dio mucha pena, pero también es importantísimo que también se lo presentemos a nuestros jóvenes. ¿Saben por qué? Por supuesto, fue en los años 70. Vuelvo a repetir, este hombre académico, un doctor académico, guiado por Satanás, porque no tengo otra manera de decirlo, guiado por Satanás, hizo un experimento con unos gemelos que nacieron bien, sanos, pero creo que tenían 7 meses, algo así, y les hicieron una operación. Unos dicen que fue un accidente médico, pero otros dicen que fue algo arreglado, en el cual a uno de ellos, por una diligencia médica, el pene se lo cortaron completamente, ¿no? Entonces, llegó a manos de este hombre satánico, John Money, y hizo un experimento en el cual como ya no tenía pene el niño y eran bebitos, entonces a los papás les dio la idea, claro, les dieron dinero y todo, para que entonces fuera creado como niña. Y esa historia, hermano, es tremenda porque fueron creciendo y fueron psicológicamente, incluso imagínense, este niño nunca supo que fue niño, o sea, ya no tenía un pene ni nada, pero aún así psicológicamente también lo fueron preparando a decir que tú eres niña, pero él siempre se sintió niño, siempre, ¿no? Y es tremendo porque crecieron y esta mujer que habían hecho ellos, él nunca se sintió mujer, él se sintió niño porque era un niño, ¿no? Y es tremendo porque al final este hombre descubre la verdad, los padres hablan con ellos ya cuando está grande y estos hombres se suicidan. Una historia muy triste, pero vuelvo a repetir, ahí donde se desmiente, se desmorona toda esta ideología de género, hermano,
que ya nacen, que se pueden hacer. No, Dios no se equivoca, hermano, sí, pero importante que lo mire, pero importantísimo que también usted le presente siempre a los jóvenes pruebas, hermano. Eso es importante. Los jóvenes no le van a creer a usted tal vez, porque van a decir, no, es que tú eres anticuado, es que la iglesia, que todo. Ok, veamos este documental, hablemos de esto. Y ya cuando lo miren, dialoguen. ¿Qué piensas? ¿Qué crees? ¿Qué esto? ¿Qué lo? Y es importantísimo sobre esta cuestión. Am, y voy a ir terminando con también yo algo que yo le decía a Marinés platicando, yo había puesto unas gráficas que no las vamos a poner, no las podemos poner, pero es importantísimo, hermano, que usted le enseñe gráficamente a sus hijos, a sus jóvenes, y, y usted lo puede buscar. Ya usted como padre, como hijo, se va a asustar, pero escuche, eso es lo que están haciendo con los jóvenes y con los niños. Una operación que hacen se llama faloplastia. Usted búsquelo en Google y busque imágenes, se va a quedar sorprendido de lo que es esta operación. Y es la operación que hacen, hermano, a las mujeres que hacen la transición de género a hombres, ¿no? Donde dicen, y es tremendo porque ellos dicen, no, los genitales no te definen si eres hombre o mujer, pero si una mujer quiere ser hombre en esta transición, buscan entonces ponerle un pene. Entonces, esto es contradictorio. Todo lo que es de la genealogía de género es contradictorio, hermano. Pero mire, escuche lo que le voy a decir. No nos podemos quedar con los ojos cerrados. No podemos agachar la cabeza porque esto es lo que están haciendo ya con los niños y con los jóvenes, hermanos. Y usted tiene que también, cuando les muestro imágenes de lo que es la faloplastia, los jóvenes se quedan impactados porque han escuchado que si eres mujer, puedes ser hombre y te hacen hormonas, te inyectan hormonas, toda la cosa, e incluso hasta te injertan un pene y tú vas a ser hombre. Pero es terrible porque ese pene injertado lo sacan de la parte del brazo o del muslo, hermano, y queda todo, o sea, le arrancan toda esta parte del brazo, de la carne, ¿no? Del muslo y queda todo una cicatriz horrible para que entonces de esta carne que le arrancan hacer un pene y entonces injertárselo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo y triste de todo eso? Y yo esta información la saqué de una clínica que hace este tipo de operaciones y dice, ¿no? Faloplastia con colgajo radial del antebrazo, o sea, de que le arrancan el antebrazo para esa carne hacer un pene. Y dice, ventajas, gran tamaño y volumen. Útera distal, competente, dice, ¿no? Desventajas, ahí le da las desventajas. Requiere 4 operaciones y es un proceso muy caro. Eso es lo que dice la clínica, o sea, yo no estoy inventándome, es lo que dice la clínica. No tiene capacidad eréctil. ¿Qué quiere decir, hermano? Que es solamente un pedazo de carne, no tiene capacidad eréctil, no tiene capacidad orgásmica. O sea, nunca van a tener un orgasmo masculino, nunca. Requiere un implante o prótesis para erectar. O sea, si uno de repente quiere que ese pedazo de carne en medio ahí tenga una erección, tiene que entonces tener un implante y una prótesis, ¿no? Deja grandes secuelas en el antebrazo o muslo. El clítoris queda subcutáneo y parcialmente denevado. Posibilidad de úlceras por los implantes. No permite después recurrir a otras técnicas. ¿Qué quiere decir? Que la vagina de la mujer es destruida completamente y que ese implante que se pone, hermano, ya no hay vuelta atrás. Es terrible porque sabe que está estudiado y ya está esta cuestión
de tantas mujeres que se hicieron este procedimiento y caen más en depresión todavía, caen más en la cuestión de suicidio. ¿Sabe por qué? Porque nunca van a tener ah, ¿cómo se dice? Una capacidad sexual con el pedazo de carne que le arrancaron del brazo o del muslo. Y escuche lo que le voy a decir. Yo sé que todo esto suena muy raro, ¿no? Decir, ay, ¿y por qué me está hablando eso? Porque eso es la ideología de género, eso es hacer esa transición, hermano. Y es terrible. O sea, es terrible. Y más terrible cuando lo vea usted. Usted googleelo y búsquelo y ponga mucha atención. Diga, ay, no, 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 esto no. Y ya, no, mis hijos no lo van a ver. Sus hijos ya lo están mirando. Y si no lo han visto, lo tienen que ver con usted y usted le tiene que explicar. Esta es la aberración. Esto es el cochinero que están haciendo con el cuerpo, con el ser humano. Igual también cuando se hace que el hombre entonces quiera hacer esa transición de ser entonces mujer, ¿no? Entonces le empiezan a aplicar todas las hormonas, por supuesto, le cortan el pene y les hacen una vagina, ¿no? Según. Pero esa vagina nunca, hermanos, nunca va a tener la capacidad ni orgásmica, ni tampoco ¿cómo se llama? El sentido que tiene la vagina natural que Dios le dio a la mujer con todas ¿cómo se llama? Las conexiones al cerebro y todas las cuestiones. Nunca, hermano, nunca. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de estos hombres que se cortan el pene o que les cortan el pene, que supuestamente le hacen una vagina, aparte de nunca tener placer, no van a tener un placer? Esa vagina, hermano, normalmente en el porcentaje más alto siempre, o ese hoyo que le hacen, porque no es una vagina, ese hoyo que le hacen se empieza a pudrir y dicen que el olor que despide es terrible, hermano. Y tienen que estarles inyectando, inyectando, inyectando. Y muchos de ellos incluso han muerto por la infección que se le hace en ese hoyo que le hicieron, hermano. Es terrible. Pero vuelvo a repetir, si nosotros no hablamos con nuestros hijos y con nuestros jóvenes, la ideología de género ya lo está haciendo y le está mintiendo porque no les enseñan todas estas cuestiones. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, hermano. Algo que es importante cuando de este tipo de clases, siempre es importante que usted haga una carta para los padres donde usted diga, de tal fecha a tal fecha, nuestros jóvenes van a tener una clase donde se va a tocar temas de sexualidad y cuestiones gráficas, toda la cosa, para que los padres autoricen y usted no tenga ningún problema legal también después. Si los padres autorizan, no hay ningún problema legal, pero hágalo, hermano, por favor, por el amor de Dios. Rescatemos a esta generación. No podemos seguir cruzados de brazos. Pastores, no podemos subirnos al púlpito y estar predicando solamente el apocalipsis y pensar que todo está bien cuando el diablo está trabajando por atrás de nosotros y nosotros no queremos hacer nada o no nos queremos meter en eso. Si no sabe de esto, hermano, por favor, entonces, edúquese, busque ayuda, busque sabiduría de Dios, porque si usted y yo no hacemos algo, hermano, el diablo nos va a ganar la partida. Pero yo declaro que en el nombre de Jesús, usted va a entender que es necesario que nosotros nos pongamos en la brecha por nuestra generación, que nosotros seamos más sabios e inteligentes y astutos que el diablo, que nosotros confrontemos completamente a esta ideología de género y no solamente con decir está mal, no, sí está mal, pero voy a enseñarle yo a mis jóvenes, yo voy a enseñarle a mis hijos, a mis nietos, soy yo el que tengo la autoridad. Le vuelvo a recordar, el diablo tiene poder, pero no tiene autoridad. El que tiene autoridad es usted en el nombre de Jesucristo. Le recuerdo que cuando Jesucristo se le apareció a los apóstoles, le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El diablo no tiene autoridad. Usted y yo tenemos autoridad en el nombre de Jesucristo y tenemos que ejercerla. Tenemos que hablar estos temas. Tenemos que ser gráficos. Tenemos que ser muy, muy astutos, hermano.
Y quiero terminar con lo que es lo que se le llama el caballo de Troya del género, ¿no? Que estos son seis peligrosos engaños ocultos en la ideología de género. Y aquí hay seis temas también que es importantísimo que toquemos, ¿no? Que, ¿cuáles son estos? Pues que no se nace hombre o mujer. Según la ideología de género, no nacemos con un sexo determinado biológicamente, anatómicamente y cromosomáticamente, sino que este se aprende y se construye social y culturalmente, denominándose género. Usted tiene que hablar esto, hermano. Usted tiene que tocar este tema. Usted tiene que contradecir esta mentira, porque si nacemos con un sexo determinado biológico, anatómico y cromosomáticamente, si lo nacemos y usted puede enseñar con pruebas biológicas y con todo, pero recuerde que en algo sí tienen ellos también el punto. Tenemos que construirlo. ¿Se acuerda la clase pasada? Los constructores, nosotros tenemos que construir y tenemos que enseñarles a ser hombres y mujeres. La sexualidad diversa es otra mentira. La expresión sexual se puede tomar de muchas formas, siendo la heterosexualidad solo una de ellas, dicen ellos. Todo lo que importa es cómo deseamos autopercibir nuestro género, pudiendo elegir entre una infinita gama de posibilidades sexuales que incluyen ser transepiense y transgeneracionales. Si nosotros miramos en Levítico, en Deuteronomio, hermano, Dios prohíbe tajantemente a su pueblo tener todas estas aberraciones sexuales. Háblelo. La familia es un invento. Mire, esta es otra cuestión de la ideología de género que dicen que la familia es un invento. Pues sí, es un invento de Dios. La familia es un invento de Dios. Dios creó la familia y por los siglos de los siglos la familia ha sido base de las sociedades. Pero ahora ellos dicen, no, alguien lo inventó. La familia natural o tradicional compuesta por un varón y una mujer es un invento religioso y cultural en decadencia. Existen familias diversas dependiendo del género de sus miembros. Usted tiene que reforzar lo que es la familia. Perdón. Otro punto, los hombres son el problema. Todas las desigualdades, la violencia y las injusticias son causadas por los roles de géneros creados por los hombres, el machismo y el mítico patriarcado. Las mujeres son víctimas inocentes y seres moralmente superiores. Es cierto que en Latinoamérica, es cierto que en el mundo hay una cuestión de machismo y que tenemos que enseñar diferente, pero los hombres no somos el problema, hermano, ni las mujeres son el problema. El problema es el pecado en el hombre. El problema es cuando el hombre no rinde su vida al Señor y todos, absolutamente todos podemos ser una bendición, tanto hombre como mujer. La violencia es unidireccional. La violencia de género se da única y exclusivamente de parte del hombre hacia la mujer y nunca la inversa. Todos los hombres son violentos y potencialmente criminales y femicidas. La masculinidad y lenguaje sexista con expresiones violentas y misógenas a erradicar. Este es un concepto de lo más vil y menospreciado de Satanás, hermano. La cuestión de que solamente los hombres somos los violentos cuando sabemos que hay mucha mujer que es bien violenta. Y también una cuestión de que tiene que erradicarse todo lo que es masculinidad. Mire, yo le voy a decir algo. ¿Cuándo es que se celebra a nivel mundial, creo yo, o por lo menos en Latinoamérica, en Estados Unidos, el Día del Padre? Es en junio, ¿no? Ah, y es un solo día. Pero no se ha dado cuenta que ese es el mes del orgullo gay. Yo siempre dije, ¿por qué no lo agarraron en mayo? ¿Sabe por qué no lo agarraron en mayo? Porque van a pegar grito a las mamás. ¿Sabe por qué no lo agarraron en diciembre? ¿O por qué en el mes del día que se celebra el Día del Padre se ha tapado con la celebración del orgullo gay? Pues por supuesto que es parte de eso, hermano, borrar del mapa al hombre. Y ahí es donde nosotros tenemos que levantar la voz. Y el matrimonio es opresivo. Por eso es que nuestros chamacos no se quieren casar,
porque según ellos dicen que el matrimonio y la maternidad son formas de oprimir y subyugar al género femenino que limitan y restringen sus libertades, oportunidades y derechos. La promiscuidad y el aborto liberan a la mujer de este yugo. Imagínense, yo tengo dos hijas, que yo hubiera permitido que mis hijas, estas ideologías entraran al corazón de mis hijas. No, 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 no. El matrimonio es hermoso. El matrimonio es dado por Dios. El matrimonio, lo más hermoso que puede haber en una mujer es ser madre, ser esposa, ser una mujer que es, como dice la palabra del Señor, una mujer sabia que edifica su casa. No hay nada más hermoso yo como hombre llegar a mi casa y sé que no llego a mi casa, llego a mi hogar, que mi esposa está ahí, que mis hijas están ahí, que hay esa cuestión de la mujer que yo como hombre no puedo traer, y que la mujer lo trae y pues lo sabemos, ¿no? Nuestras madres, nuestras madres, nuestras abuelas, por supuesto que cuál oprimidas y subyugadas, hermanos, si eran mujeres más pilas que nada, que yo siempre digo, yo no sé cómo sobrevivíamos, éramos cinco en la casa, cinco hermanos. Mi papá solamente trabajaba en ese tiempo y mi mamá se encargaba de todos los cinco, y las tareas de la casa, educación, todas estas cuestiones. No, hermano, tenemos que venir en contra de estas ideologías, pero todos estos seis peligros engañosos, háblelo, háblelo, enséñelo, edúquese y confronte, hermano, con la autoridad que Cristo le ha dado. Hermanos, padres, líderes, pastores, mi oración es que en estas clases usted haya abierto un poco más su entendimiento de la ideología de género, su entendimiento del peligro que ya está y su entendimiento que usted y yo somos responsables de nosotros entonces enseñar la verdad completa y no tener miedo, hermano, a confrontarnos a cosas que no sabemos, a entender cosas o descubrir cosas que no entendemos, y que no le dé miedo el buscar ayuda y prepararse más, porque sabe una cosa, tenemos que rescatar a esta generación. Dios me los bendiga y estamos para servirle, hermanos. Muchas, muchas, muchas gracias, Pastor Eduardo. Realmente estas tres sesiones han sido muy buenas y necesitamos hablar de este tema. Necesitamos aprender, necesitamos instruirnos, eso es clave y necesitamos actuar, no solamente a veces pienso que a veces nos quejamos de las noticias y es lo que vemos, pero no, como no actuamos porque no sabemos. ¿Por qué hacemos esto? Porque invitamos al pastor Eduardo, pues para aprender, para educarnos, para que empecemos a tener conciencia de lo que está pasando y poder tener respuestas. Y ya pues el pastor Eduardo nos dio unas muy buenas ideas de cómo responder y responder como padres, responder como pastores, responder como líderes. O sea, todos tenemos que responder. Este no es el trabajo de una persona, este es el trabajo de todos. Solamente les recomiendo, compártalo, compártalo con otros, porque la razón por la cual está en el canal de YouTube es para que sea compartido, para que usted lo vea y lo comparte. Es que educamos nosotros para que usted también eduque a otros con ese material. No sabemos todo, nosotros mismos no tenemos toda la respuesta, pero cuando tenemos alguien que sabe y que nos puede enseñar, pues entonces hagámoslo viral y para que la iglesia despierte. Entonces, eso es muy importante. Aquí hay una pregunta que dicen, los niños están muy bombardeados, en los colegios viven una presión muy alta. De allí nuestra decisión de educarlos en casa y protegerlos, pero ser ejemplo es clave. Yo creo una cosa, que nosotros soltamos a los hijos al colegio y a la iglesia. Y yo creo que los padres son los responsables de educar a los hijos. Ahora, si usted los manda al colegio, la pregunta es, si usted los manda al colegio, ¿usted sabe que están aprendiendo? ¿Usted lee los libros? ¿Usted está pendiente? ¿Está encima? ¿Usted conoce los maestros? ¿Usted sabe qué piensan los maestros? O sea, eso es el padre estar involucrado. En la iglesia, ¿quiénes son los líderes? ¿Qué les están hablando?
Yo conozco padres que ellos van, cuando sus hijos están de jóvenes, ellos son voluntarios, ellos quieren ver también que le están enseñando a sus hijos y ellos se hacen voluntarios, ellos ayudan, ellos son parte activa, pero están involucrados. Yo creo que es muy importante que todos nos involucremos, que no soltemos y que dejemos todas las respuestas a un experto. El experto es el colegio, puede ser, o el experto es la iglesia. Pero en la iglesia, los chicos van cuántas horas por semana. Esa no es la respuesta, es un apoyo. La iglesia es apoyo a lo que el padre hace. Y por eso es importante. Con estos videos estamos educando padres, estamos educando pastores, estamos educando líderes. Estamos educando a todos con el propósito de que todos juntos hagamos la obra. En la iglesia estamos hablando o estamos haciendo un discipulado sobre los dones espirituales, ¿no? Ya hablamos sobre el don de profecía y todo. Yo le digo muy fácil, apréndase algunos versículos bíblicos con respecto a bendecir y todos los días usted tiene que bendecir a sus hijos antes de lo que leímos, ¿no? En Deuteronomio, antes de dormirse, bendiga a sus hijos, bendiga a sus nietos, bendiga a su esposa y declare las bendiciones proféticas de Dios a sus vidas. En la mañana no solamente levántese ya y vámonos no, no. Bendígalos también. Yo le digo a los varones de la iglesia, no salga de tu casa sin antes no haber orado por tu esposa y bendecirla, aunque esté dormidita, si sales temprano, bendígala. O sea, y es importantísimo que para empezar hagamos esa cuestión espiritual, pero también sí, que busquemos mucha ayuda y que no tengamos miedo vuelvo a repetir, a confrontarnos a cosas que desconocemos o no sabemos cómo tratarlas, pero hay ayuda. No solo los líderes de jóvenes, también los líderes de la iglesia tienen que acercarse y relacionarse con los jóvenes para conocerlos más y que se sientan amados y seguros. Yo sí voy a decir una cosa en cuanto a esto. Una de las cosas que mi esposo y yo hacemos es después del servicio a la iglesia, siempre traemos gente a almorzar a la casa. Y ese es más el tiempo de conexión, es el tiempo de hablar, es el tiempo de ofrecer hogar, es el tiempo de ofrecer familia. Y si a quienes invitamos a jóvenes, jóvenes adultos, donde hay conversaciones, donde hay todo. Y no le llamamos discipulado. Y no tenemos que llamarle discipulado. Y no tenemos una agenda específica, número uno, número dos. Es casa, es en casa que se disipula. En casa nosotros disipulamos nuestras hijas. En casa seguimos disipulando solamente ofreciendo un plato de comida y un ambiente para que podamos conversar. Y muchos temas salen y muchos temas son conversados. Eso es muy importante. No, yo les recomiendo, yo creo que no estamos en tiempos de coger, ir a la iglesia, hacer check y nos vamos a la casa a hacer cualquier otra cosa. Siempre miremos quién está aquí, a quién puedo invitar, a quién puedo empezar a traer a mi vida. Todos somos responsables. Eso sí creo que eso es importante. Un tip que yo les doy con respecto a eso a los pastores es de que yo me di cuenta que a veces es difícil cuando empieza a llegar mucha gente nueva o la iglesia empieza a crecer y ir a invitar a uno por uno, ¿no? Y lo que nosotros estamos haciendo ahora es de que una vez al mes hacemos una comida después del segundo servicio, hacemos una comida en una casa de alguno de los líderes e invitamos a unas 4 o 5 familias, ¿no? Y la iglesia es la que paga, la iglesia es la que invita, la iglesia, nosotros somos los que compramos pollo o esto, o a veces las mismas familias, ¿no? Pero nos reunimos en una casa de alguno de los líderes y ya hay unas 5 familias, todas, con papás, hijos, todos, y nos ponemos a comer y a veces yo tengo la oportunidad de conversar, a veces solamente con una familia o 2 familias, pero estamos todos ahí platicando y no estamos hablando de cosas ni teológicas, estamos platicando de la vida, de nosotros, cómo se conocieron, cómo vinieron, sus hijos, su nieto, y sabes una cosa, nosotros hemos experimentado en este último año, Marinés, hemos experimentado un crecimiento en la iglesia de muchas familias nuevas que han venido. Y puedo decir para la gloria del Señor que este sistema que implementamos, más del 85% de las familias nuevas que han llegado a la iglesia se han quedado. O sea, se han sentido eso, relación. Y yo les invito a que hagan eso, pastor. Agarren una casa por ahí, inviten a las familias a comer. ¿A qué? A platicar y a comer. Y nuestros hijos, como yo dije, nos están mirando. Ellos están mirando esa comunión y esa relación con ellos, ¿no?
Muy bien, muy bien. Aquí también tenemos otro comentario, una mamá que tuvo 3 hijos varones y les enseñó a que ellos tuvieran confianza para hablar. Y madre soltera, y funcionó, porque la palabra de Dios, el amor, la comunión, y funciona. Y también el último que tenemos aquí dice, rescato lo que dijo el pastor de la necesidad de educar a los padres sobre estos temas. La oración es importante, pero el ejemplo es la esencia de su formación. Es algo que tenemos que incorporar, es todo, es palabra, es oración, es educación, es comunión, todo incorporado. No podemos, pienso que mucho el problema de la iglesia moderna es que se creó el tema de la mega iglesia y con el tema de la iglesia se perdieron muchos valores. Eh, pero realmente que volvamos a la esencia. No importa que crezcamos mega, porque de eso no lo podemos controlar, pero no perdamos la esencia de la iglesia primitiva en el libro de Hechos. Ellos comían juntos en Hechos 2, ellos comían juntos, ellos oraban, ellos tenían comunión y sabe que tenían comunión todos los días de la semana. Eso es casi imposible para nosotros, pero sí tenemos que pensar en sacar el tiempo para tener comunión, para buscar a otros, para enseñar y para aprender. Todos necesitamos ser educados para seguir educando. Y a veces los pastores se enfocan mucho en el crecimiento de la iglesia, ¿no? Y se olvidan de la relación con la iglesia. Y algo que yo aprendí también, algunos pastores, María Inés, o algunas personas me dicen, ¿qué estás haciendo para que la iglesia esté creciendo? Porque hemos crecido, en este último año hemos crecido el doble, creo, y ha sido algo sobrenatural. Y ahí me dicen, ¿qué estás haciendo? ¿No? Yo le digo, pues iglesia. O sea, ¿qué está haciendo? Lo que supuestamente tenemos que ser iglesia. Y tú mencionaste Hechos 2, que es importantísimo, ¿no? Porque dice Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían según necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y aquí viene la clave para mí del crecimiento. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos. Si yo hago lo que tengo que hacer como iglesia, el Señor entonces va a añadir a los que van a ser salvos. Amén, amén. Bueno, excelente. Gracias, Pastor Eduardo. Pues necesitamos ser entendidos en los tiempos y saber cómo dirigir al pueblo y cómo manejarnos. Es clave. Entonces, muchas gracias, Pastor Eduardo. Muchas gracias a todos por su fidelidad y el deseo de querer seguir aprendiendo. Recuerde, comparta estas enseñanzas. No las reciba solamente para usted. Compártalas, hágalas virales y más cuando vemos que aquel día se acerca. Entonces, que el Señor les bendiga a todos.